Así es, mis amigos, continuamos aquí en la cita médica de la mañana, conversando con el doctor cirujano general, ¿verdad? El doctor Candelario. Estamos hablando de lo que son los pacientes politraumatizados, esos pacientes que llegan afectados aquí al Hospital San José de Ocoa por esos accidentes automovilísticos y también de motocicletas. Doctor, el procedimiento que se utiliza para el referimiento de estos pacientes politraumatizados, ¿cuáles son? O sea, ¿cuál es el protocolo a seguir? Fíjate, nosotros tenemos primero que entender una cosa, y es que este es un hospital de segundo nivel. Es un hospital que no cuenta con con profesionales especializados en el trauma craneoencefálico o en cualquier tipo de sus afectaciones. Dígase un neurocirujano. Un neurocirujano, exacto. Por lo que con esto y con no tener una unidad de cuidados intensivos en el cual se le pueda dar un seguimiento estricto al paciente, y aparte de eso no tener estudios tomográficos que se hagan aquí mismo en el centro, son las tres vertientes en las cuales nos obliga a tomar la conducta de referimiento a este paciente para mejorar sus condiciones, porque siempre es pensando en el paciente que se debe de hacer las cosas. Entonces, este paciente se refiere a un hospital de tercer nivel. Allá, si se le detecta, por ejemplo, un hematoma subdural, epidural o una hemorragia que debe de ser evacuada de inmediatamente, allí entonces el paciente pasa a la unidad, a sala de cirugía, donde va a hacerse el procedimiento, cual sea que se le vaya a hacer. Luego de eso pasa a la unidad de cuidados intensivos, y en la unidad de cuidados intensivos sale a sala cuando ya todo está bien, cuando está todo normal. Pero estos pacientes, luego que son llevados a sala de cirugía y luego de habérseles realizado una descompresión craneal, como ustedes se fijan, el cerebro está envuelto en hueso. No es como la barriga, el abdomen, que se puede distender, ¿verdad? No, el cerebro no se distiende. Si hay acúmulo de sangre en él, lo que va a hacer es que va a empujar. Habrá una presión. Habrá una presión hacia adentro, o sea, para adentro donde está el cerebro. Y el cerebro lo que hace es que se ahueca porque tiene algo que le está ocasionando una presión. Entonces, eso con el tiempo produce un daño. Dependiendo del tiempo de su evolución, eso va a traer un daño en el paciente que después puede ser recuperable, como no puede ser recuperable. Exacto. Tenemos un pequeño problemita aquí, y mayormente como son hospitales de segundo nivel y nos encontramos en una provincia, ¿verdad?, que está un poco retirada, dígase de los centros de tercer nivel, se hace un poquito tedioso en lo que es la parte del referimiento para esos pacientes politraumatizados. Inclusive puede tener hasta un trauma torácico, puede tener una ruptura del vaso, puede tener inclusive también hasta de los miembros inferiores del fémur, de la tibia. Hay veces que el paciente, o sea, no tanto el paciente, sino el familiar, no comprende en algunas ocasiones de que hay veces que a usted mismo, cuando usted llama, se comunica con los hospitales de tercer nivel, de que no hay espacio, de que no hay posibilidades de llevar un paciente que ya se encuentre politraumatizado, que por eso es que mayormente nosotros siempre hacemos énfasis con esa parte, doctor, de la prevención, porque es muy difícil cuando usted tiene un paciente. Yo sé que es difícil, es terrible tú ver un familiar tuyo, ¿verdad?, que esté inconsciente, un paciente que tú, como no sabes de términos de medicina, tú dirás, oye, se me va a morir el paciente, y en verdad sí se ve en momentos críticos en ocasiones, pero mayormente eso es lo que hay que cuidar, de cuidarse, porque cuando usted llama y le dicen, mira, yo tengo todo ocupado aquí, no tengo cómo recibírtelo, no hay espacio, entonces el paciente aquí presentando un sinnúmero de eventos, el cuales no se pueden controlar en esta parte. Pero con respecto a eso, aparte del trauma craneoencefálico, los traumas torácicos, doctor. Mira, realmente todo lo que tú has dicho está bien dicho y dentro del contexto. Cuando un paciente nos llega politraumatizado, la parte mía como cirujano es verificar que su tórax, su abdomen estén en orden. Pero como no tenemos el servicio de neurocirugía ni de ortopedia, yo tengo que ejercer la función completa, tanto cabeza, miembros superiores e inferiores, tórax y abdomen.
Estos pacientes politraumatizados en general, que vienen con un trauma craneoencefálico, puede ser ya moderado, severo o hasta leve. Por lo general vienen con otros traumas añadidos. ¿Cómo cuáles? Torácico, abdominal y, muy importante, huesos largos, miembros superiores y miembros inferiores. Entonces, con estos pacientes, lo primero que uno hace es hacerle sus radiografías de tórax, y en vista de que muchas veces no contamos con el servicio de sonografía, pues buscamos la forma, pero hay que hacerle su sonografía abdominal, porque dependiendo de cómo se haya manifestado el trauma, dependiendo de cómo haya sido el mecanismo del trauma, si es del lado izquierdo, automáticamente hay que pensar en vaso. El vaso puede estar afectado. Puede tener también un neumotórax o un hemotórax o un neumotórax a tensión, los cuales se deben de drenar de inmediatamente porque pueden comprometer parte de la economía del ser humano, bueno, del paciente. Si es un paciente que tiene fractura de huesos largos, como el fémur y la tibia y hasta el peroné, esos pacientes muchas veces hacen choque hipovolémico por el mismo sangrado que se ha producido, porque una cosa es lo que el paciente ha sangrado en el lugar del hecho y otra cosa es lo que el paciente sangra aquí también. Pero una cosa, doctor, y escúcheme que lo interrumpa, cuando hablamos de shock hipovolémico, ¿verdad? Para que más o menos el público entienda, al momento del trauma, cuando ya, un ejemplo, hay exposición, dígase de hueso, cuando hay una fractura abierta, mayormente esos huesos largos tienden a sangrar y sangran mucho porque los huesos largos, de ahí es que nosotros tenemos lo que es la médula ósea, donde producimos lo que es la sangre. Entonces, aunque no, cuando no hay una fractura en sí, dígase de la arteria femoral o de la tibial, que no esté botando la suficiente sangre, pero sí complica ya en parte de los huesos, complica porque también bota una gran cantidad importante de sangre en el paciente. Sí, estos pacientes, como decían, pueden tener tanto componentes craneales como fractura de los huesos. Los huesos en sí, tanto el fémur, bueno, el fémur te puede sangrar en 24 horas de 2.500 a 3.000 cc de sangre. El cuerpo humano, hablando de un paciente promedio de 70 kilos, lo que tiene son 5 litros, o sea, 5.000 cc lo que tienen, para que me entiendan. Entonces, si un hueso largo sangra y hay dos huesos largos, como por ejemplo la tibia también, que sangra, puede sangrarte de 1.500 a 2.500 cc en 24 horas, más un trauma torácico que viene el paciente hizo un hemotórax, que en el tórax se puede acumular hasta 2.000 o 3.000 cc de sangre, ¿verdad? Más un componente craneal, un hematoma epidural o subdural que produce a nivel craneal compresión de la masa encefálica y eso puede producir vasodilatación, es decir, toda la sangre se va a los miembros inferiores, entonces el paciente puede fallecer porque a eso se le complica también que el paciente no tuvo una atención de inmediata, porque no sabemos el tiempo en que ha transcurrido el accidente, ¿verdad? Así es. De mi parte, yo le insto a todos los ciudadanos de aquí de San José de Ocoa que ande con cuidado y que por favor use casco de protección, porque eso te puede salvar la vida. Eso te puede salvar la vida, aunque sea incómodo de una forma u otra, aunque dicen que quita visión, no. Eso no quita ningún tipo de visión. Pero por favor. Y andar moderado, o sea, más despacio, porque... y mira que te le voy a decir algo, doctor, que mayormente esa gran cantidad de accidentes ocurren en las comunidades lejanas de acá, que por eso es que mayormente cuando ya llegan aquí a la emergencia ya ha botado una cantidad grandísima, enorme de sangre. Por ejemplo, un paciente que se haya accidentado allá donde le dicen La Horma o en Palo de Caja, dígame usted, donde le dicen también por aquí arriba el Rosalito. El trayecto que toman esas personas a llegar aquí al Hospital San José de Ocoa, estamos hablando de 40 minutos.
o más, dependiendo en qué lo traigan. Bueno, mis amigos, entonces volvemos, vamos a otra pausa nuevamente, ya en el próximo bloque volvemos con otras preguntas de sentido general, acá con el doctor médico cirujano de aquí del Hospital San José de Ocoa, el doctor Candelario. Volvemos.